tal, ¿de dónde viene el término patrón de falla y qué es lo que busca? Básicamente saber qué tanto nos impacta la falla en el tiempo, cuántas fallas nosotros tenemos en un tiempo determinado y saber si es que estamos en un periodo de vejez o estamos en un periodo de mortalidad infantil. Hace algunas décadas existió un análisis por unos ilustres norteamericanos, Nolan y Heath, quienes en base a un estudio de comportamientos de falla, de tasas de falla de la industria aeronáutica, pudieron determinar que existen como tal 6 patrones de falla principales. Estos 6 patrones de falla como tal nos dice cuál es la tasa de fallas o cuál es la probabilidad de falla en el tiempo que tenemos en función de cuántas fallas van ocurriendo en ese periodo y nosotros poder determinar como tal en qué lugar está. Nosotros tenemos, y de aquí nace la curva de la bañera, que se la conoce como la curva de Weibull, en la que tenemos una etapa inicial, que es el inicio de la vida del equipo, en la que tenemos una alta cantidad de fallas, después pasamos a una etapa aleatoria y luego a una etapa de vejez. Esto se comporta igual que la vida humana. Y es así de donde salió el estudio de Weibull. Tenemos otro patrón de fallas, donde tenemos un incremento de fallas en función de el periodo de vejez o de cuando empieza a alcanzar la obsolescencia como tal los activos, un aumento de la tasa de fallas en función de un incremento paulatino, puede ser fatiga. Otro incremento que se mantiene aleatorio puede estar relacionado a componentes electrónicos, así como también el patrón siguiente, que es el patrón E, y un patrón fundamental que es el patrón de mortalidad infantil, donde existe la mayor cantidad de fallas como tal. ¿Qué es lo que encontraron como tal Nolan y Heath? Es justamente esto, y es cuando ellos empiezan a analizar cuál es la mayor cantidad de fallas, empiezan a hacer este análisis de datos, miran que el 68%, hay estudios nuevos que hablan del 40, otros del 70%, depende mucho de la industria también, de los controles de calidad que se tengan, de si se utiliza ingeniería de confiabilidad para hacer estos diseños, si se utiliza un buen análisis de proceso, etc. Ellos pudieron determinar que cerca del 68% de las fallas que ocurren a la edad más temprana de la vida de un activo. ¿Eso qué quiere decir? Que está relacionado muy probablemente a procesos de ingeniería, procesos de capacitación del personal en el momento que empezaron a operar. Tú le entregas un Ferrari a alguien que nunca ha manejado un vehículo como esos y muy seguramente se va a matar porque no sabe cómo operarlo, no sabe cómo frenarlo, no sabe cómo acelerar, entonces va a ocasionar una falla temprana a ese equipo. Está relacionado también a materiales, una mala colada tal vez del componente, una mala manufactura tal vez, un mal lote que vino, posiblemente también un tema asociado a el comisionado, las pruebas funcionales que se hacen a los distintos activos y sistemas para garantizar de que no existan fallas y de que la construcción y el precomisionado fue realizado de forma adecuada. Si nosotros no hacemos las pruebas requeridas para garantizar esto, vamos a tener una falla temprana en la etapa de operación. Puede ser también un tema asociado a el proceso de ingeniería. Pusieron un equipo que el servicio no es el que requiere. Pusieron un equipo sobredimensionado o subdimensionado. Entonces está dentro de la ventana operativa y va a fallar. Tal vez no está operando dentro de las condiciones de diseño. Y eso nos lleva a que el análisis de Weibull nos deja ver que la parte más crítica dentro de un análisis en el costo del ciclo de vida o que la fase más donde se le entrega la confiabilidad al activo es en la ingeniería, procura, construcción, comisionado. Si nosotros logramos tener una muy buena gestión de proyectos en ese sentido, vamos a poder atacar este 68% que es casi nuestro pareto de fallas. Y la confiabilidad que nosotros le entreguemos a un activo desde un inicio de la vida del activo va a estar relacionada al CAPEX, a la inversión que nosotros realicemos. Nosotros como mantenedores, como la gente de operaciones, producción, mantenimiento, lo que va a hacer con cada mantenimiento es devolverle esa función al activo, pero en función de la capacidad y el desempeño y la confiabilidad que se compró. Nosotros no podemos devolverle más. Lo que sí podemos hacer es, en el momento que estamos, por ejemplo, detectando que tenemos un incremento de vibraciones, por ejemplo, en un rodamiento, nosotros podemos hacer un mantenimiento basado en condición, nosotros podemos determinar
y hacer un monitoreo de condición que nos gatille este mantenimiento y que evitemos como tal una falla funcional. Pero tiene que entrar en un proceso de degradación. Pero cuando tú hagas el cambio del componente, vas a llegar siempre a la misma confiabilidad. Entonces, llevémonos esto, por favor, es importante porque tenemos que tener siempre esta interacción y es parte de lo que hace la gestión de activos, del coordinar actividades entre varias áreas para que puedan hablarse entre sí, para que puedan como tal cohesionarse y esos engranajes como tal, desde la etapa de la concepción del proyecto, construcción, comisionado, operación e incluso el decomisionado y la desincorporación o la puesta en marcha, perdón, la desincorporación o el reemplazo del equipo esté en un solo lugar, siempre apalancado del resto de procesos críticos de negocio, como son la parte legal, la parte de cadena de suministro, etc. Es importante que sepamos que dentro de este proceso, las fallas que nosotros vamos teniendo nos ayudan a determinar qué tipo de estrategia de mantenimiento vamos a hacer, si vamos a ir a un mantenimiento preventivo, si vamos a hacer un análisis causa-raíz, si vamos a hacer un mantenimiento o un monitoreo basado en condición. Y básicamente lo que nosotros buscamos es identificar primero este tipo de elementos. Hace algún tiempo me hicieron una pregunta. Yo tengo componentes electrónicos y estos componentes electrónicos es muy difícil prever o predecir cuándo van a tener una falla, porque tienen un comportamiento aleatorio de fallas. ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo la misma probabilidad o la misma certeza de que ocurre una falla hoy o mañana, pero a medida que va pasando el tiempo, obviamente este va a incrementar la probabilidad de falla. ¿Qué tenemos que hacer acá? Como nosotros no tenemos un patrón de fallas que nos deje ver que tenemos una degradación o que tenemos algún tema que podamos nosotros atacar a tiempo, lo que se suele hacer, por ejemplo, en la industria de la aeronáutica, es poner redundancias. Tenemos ciertos componentes que no sabemos cuándo van a fallar, pero son críticos para la función del sistema y la única manera que nosotros podemos asegurar que todo el sistema en conjunto funcione es poniendo una redundancia. Dependiendo de la criticidad del sistema o del componente, tenemos 2 o 3 redundancias con diferentes tecnologías para poder asegurar de que exista como tal esa confiabilidad del sistema adecuado. Y eso lo podemos calcular realmente ya mirando diagramas de bloque, lo que se llama, conoce como RBDs, Reliability Block Diagrams. Si nosotros entendemos nuestro comportamiento de fallas, nosotros podemos atacar esa falla en función de los planes de mantenimiento que podamos tener.